Ah, de Jonás, ¿verdad? Jonás, que nos cuenta la historia, que es bonita, ¿no? Que 3 días y 3 noches estuvo orando en el vientre de un gran pez. Pero ¿por qué estuvo ahí? Por desobediente. ¿Quién quiere orar por desobediencia? ¿Cuándo venimos a la oración? Ah, se acabaron los amenes. Y desafortunadamente tenemos a veces ese espíritu de Jonás, que todavía solamente cuando tenemos problemas es que venimos a buscar de Dios. Y después de Jonás, pues ahora sigue Miqueas. Miqueas. ¿Alguien sabe qué significa Miqueas? Es otro profeta menor, pero ya le dije, no por la estatura. ¿Quién sabe si era alto o mediano? Si no es profeta menor, porque su escritura son más pequeñas que los profetas mayores, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. Este es pequeño. Entonces, por eso es que es un profeta menor. Miqueas, ¿alguien sabe qué significa? ¿Quién es como Jehová o quién es como el Señor? Ya tiene un nombre bonito para el nieto, para el hijo, el amigo por ahí. Miqueas, ¿quién es como el Señor? Bien, Miqueas es usado por Dios en este tiempo también, en donde a los israelitas, a los judíos, al pueblo de Israel, no le gustaban los profetas. ¿Por qué no le gustaban los profetas? Porque le decían, ¿qué cosa? Sus verdades. Porque Dios hablaba en ese tiempo a través de los profetas. Y hoy también sigue hablando Dios a través de profetas. Pero hoy hay profetas que son, ¿cómo se llama? Con don de sospecha. Y a veces hoy en día la gente de aquellos años atrás le tiene miedo a los profetas también. ¿Por qué le tiene miedo a los profetas? Pues porque me va a sacar mis trapitos al sol que tengo guardados. De una u otra manera es muy controversial el ministerio del profeta. Tiene sus detalles, pero creo que cuando Dios establece y ordenó profetas es porque los ordenó. Y le tocó a Miqueas. Y en el tiempo de Miqueas también le toca una parte complicada, porque el pueblo de Israel ya llegó hasta el tope, llegó al límite del pecado. Tanto la tribu del norte como la tribu del sur llegaron al momento en que como que Dios dijo, ya, hasta aquí está todo, es demasiado. Entonces Dios por medio de Miqueas establece su juicio. Y su juicio, pues obviamente hoy en día tenemos la gente que es llevada a la corte para establecerle juicio, ya sea bueno o malo, dependiendo de cómo le vaya y de cómo ponga todo lo que le tenga que poner. Pero delante de Dios va a haber un juicio, para ti, para mí, como para aquellos también. ¿Cuántos creen que vamos a tener un juicio? ¿Cuántos creen que vamos a tener un juicio? Y entonces hoy en día a veces en las iglesias te hablan de cosas bonitas, de cosas hermosas, de lo que puedes recibir, de lo que te va a pasar, de lo que, y tantas cositas tan hermosas que te muestran, pero no te enseñan el pecado en que muchas veces andamos, el pecado que tal vez andamos escondiendo todavía, y que mientras no se revele, mientras no se muestre delante de Dios, de nada sirven las buenas enseñanzas a futuro que ponen aquellos hombres a través de sus iglesias, donde hablan bonito y te invitan y te motivan a salir adelante. Pero, ¿y qué hay detrás de ti, de mí? Entonces, Miqueas, vamos a ver en el capítulo 7, desde el 1 está complicado, pero vamos al 7 para resumir un poquito. Vamos a leerlo y de ahí nos vamos a
a desglosar unos 4 o 5 versos solamente. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Habla Dios, dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío, ¿qué dice? Me oirá. Hablando Miqueas. Y luego dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora en la montaña, solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Y mire esto último: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Le pusimos como título: regocijaos en el Señor. Regocijaos, o sea, tenemos que gozarnos en el Señor. Pero sin embargo estamos viendo cómo Israel ha caído, está en pecado, pero hay una esperanza. Que Dios es, que dice, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Levante la mano el que hasta aquí no ha pecado ni una sola vez. Puro pecador aquí. Y ahí es donde dice que, por eso habla este título de que nos gocemos, porque le hemos fallado al Señor y sin embargo aquí estamos. Pero a veces hemos pagado un precio. A veces ha costado sacrificios. A veces seguimos cargando consecuencias, efectos de esa situación. Pero ya estamos perdonados y vamos a seguir siendo perdonados si seguimos caminando en lo que Dios quiere. Pero en ese proceso todavía a veces nos apartamos, a veces nos desviamos, a veces nos alejamos, a veces no hacemos lo que Dios dice, y ahí es donde aún la misericordia de Dios es con nosotros, por sobre todas las cosas. Pero eso no me va a dar derecho a decir: pues ya dijo el pastor y dice la Escritura que nos puede perdonar el Señor. Total, el viernes, mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, me voy de parranda. Ya el domingo vengo y me pongo parejo con el Señor. No, cuidado con ese tipo de pensamientos. Entonces, vamos a gozarnos, pero vamos a mirar
que para gozarnos ya se ha pagado un precio. Miqueas es un profeta del juicio y vamos a ver aquí la compasión de Dios que es incomparable. Hay versículos en Salmos y en el Nuevo Testamento que dice: el gozo del Señor es nuestra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Son palabras finales que vamos a ver aquí en estos últimos versículos del 18 al 20, que causa ese gozo, porque ese Dios es nuestro Dios. Y se acuerda que por eso precisamente Jonás fue desobediente, porque dijo: Señor, ¿para qué quieres que vaya a Nínive y les predique si de todos modos los vas a perdonar? Nomás voy a ir a perder mi tiempo. Mejor me voy para el otro lado. Y es lo que aquí nos muestra, primeramente, una confianza gozosa. Punto número 1, antes en esa introducción que vemos, es eso, que tenemos que gozarnos porque ¿cuántos han sido perdonados por el Señor? ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Y eso nos provoca entonces, ¿qué? Gratitud, gozo, alegría. Y son situaciones de las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos, y es a través de la alabanza, la adoración, donde tenemos la oportunidad de agradecerle. Punto número 1, dice su gozosa confianza. Los siguientes puntos que vamos a considerar en vista a condiciones muy deprimentes parecen ser expresiones espontáneas de un corazón satisfecho, de un corazón gozoso que está en esa condición, pensando, por ejemplo, hoy en ti, en mí, que le fallamos al Señor y ya nos perdonó. Ya estamos justificados, ya estamos lavados en su sangre preciosa, pero tenemos que seguir caminando porque la meta todavía no es hoy, sino nuestro objetivo es la vida eterna. Entonces, dentro de la gozosa confianza, lo primero que tú y yo debemos de hacer, como dijo aquí Miqueas, del verso 7, dice: mas yo a Jehová miraré. ¿A quién va a mirar? A Jehová, a Dios. Entonces yo pongo mis ojos en Jehová. La mirada es siempre arriba. La mirada es siempre hacia arriba. Es siempre nuestra alma. ¿Se acuerda que hemos dicho cuál es el problema del cristiano? No es su espíritu. ¿Cuál es su problema? El alma. Entonces poner la mirada hacia arriba, porque si la ponemos hacia afuera, si la ponemos hacia adentro, pueden estar oscuras, pueden estar nubladas, pueden estar atemorizantes esas miradas. ¿Se acuerda de Moisés cuando mató a aquel hombre que estaba maltratando a su pueblo? Y aparentemente lo mató y se fue, y parece que no había pasado nada. Y al otro día regresa y empieza otra disputa, otra pelea por ahí, y entonces quiere intervenir Moisés. ¿Y qué le dijo uno de estos hombres? ¿Qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer a este hombre? Entonces Moisés se quedó así. Yo creo que hasta le salió el inglés. Say what? ¿Por qué? Porque Moisés miró al frente, miró al lado derecho, miró al lado izquierdo, miró atrás y dijo: no me ve nadie, lo voy a matar. Y lo mató. Pero ¿a dónde es donde tenía que haber mirado? ¿A dónde tenía que haber mirado? Arriba. Tenía que haber mirado arriba. Por eso le digo que cada ofensa, cada falta, cada pecado que nosotros cometamos, mire arriba. Dese cuenta que cuando hacemos o cometemos algo, no ofendemos al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al pariente, al amigo, al hermano, al compañero de trabajo, etcétera. ¿Estamos ofendiendo a quién? A Dios. Tenemos que mirar arriba, puestos los ojos en Él. Dice un versículo por ahí: puestos los ojos en Jehová. Dice Isaías 45:22. Si alguien lo puede buscar, Isaías 45:22.
Mirad a mí. Exacto. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué debe de hacer en este momento este país de Estados Unidos? ¿A dónde debe de mirar? Hacia arriba. Por eso estamos orando por el presidente, para que no mire abajo, a la derecha, a la izquierda, atrás, que mire arriba, para que las decisiones que toma sean en el orden de Dios, porque se está equivocando. Y vea lo que se está provocando. Y tarde o temprano Dios le va a pedir cuentas. Entonces, mirando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mirando hacia arriba. Eso es donde nos tenemos que poner siempre al tanto hoy en día. Como Miqueas dice, yo voy a mirar hacia arriba. Segundo, espero al Dios de mi salvación. Ahí mismo en el 7, cuando dice, mas yo a Jehová miraré, y luego dice, esperaré al Dios de mi salvación. Esperaré al Dios de mi salvación. La mirada puede ser como un destello, pero tenemos también que esperar quietamente por Él. El tiempo de espera puede ser el tiempo de prueba, pero si esperamos la salvación de Dios, vendrá de cierto. Espero mi salvación en Él. Espera en Dios la salvación. Si usted lee todas las acciones de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando hace sanidades, cuando hace un milagro, un prodigio, siempre le dice, vete, tu fe te ha ¿qué? Tu fe te ha ¿qué? Salvado. No habla de sanado, habla de salvación. ¿Qué es lo más importante? La salvación. ¿Qué es lo más importante hoy? La salvación. A pesar de que podamos estar limitados físicamente en algún momento dado por efecto del pecado, por efecto de la falta, lo más importante es nuestra salvación. Y ahí es donde tenemos que esperar que venga la salvación y nosotros caminemos en ese orden mirando hacia arriba. ¿Se acuerda cuando Jesús mandó a los discípulos a que fueran a echar demonios? De 2 en 2. Y cuando regresaron, venían bien contentos, bien alegres. Señor, en tu nombre echamos tantos cucus. En tu nombre echamos al chanclas. En tu nombre echamos al chimontrufio. En tu nombre echamos esto. Pensando que iban a ver que Jesús iba a poner alegre. Y cuando los escucha, Jesús, ¿qué dijo? Como el estilo del hermano americano, ¿y cuál es el problema? Eso es parte de lo que tienen que hacer. ¿Qué les dijo? Lo más importante, lo más que tienen que estar ustedes conscientes es de que se aseguren de que su nombre esté escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces eso es lo más importante. Podemos hacer tantas cosas, tantas situaciones, pero si descuidamos esa salvación, no entramos. No hay manera, porque habrá también el momento en que, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad. Entonces por eso es que también Miqueas habla de mirar arriba y habla de esperar en el Dios de nuestra salvación. Estar conscientes de que no podemos descuidar esa salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios, porque la pregunta sería, ¿qué hiciste, qué hice yo para merecer la salvación que tengo? ¿Qué hicimos? Nada. Simplemente le caímos en gracia al Señor por pura misericordia. Nos llamó y nos escogió y aquí estamos. Número 3, dice, aunque caiga, me levantaré. Basado en el 8. Dice ahí, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, ¿qué dice? Me levantaré. Aunque caiga, ¿qué?
me levantaré. De modo que el gozo del enemigo por la caída quedará pronto frustrado. Las caídas no son algo a esperar. Y ahí es donde nosotros, por eso le decía hace ratito, ¿cuántos no han cometido ningún pecado? Todos hemos caído en un momento dado. Pero, ¿qué hicimos después de caernos? ¿Qué hay que hacer? Pues levantarnos. No te puedes quedar ahí. Es levantarse. Y ahí es donde Dios ha visto cómo nosotros hemos caído y nos ha levantado. Porque hemos también dado un paso de fe, un paso de arrepentimiento, un paso de confianza, de seguridad, de saber que Dios es bueno y justo para perdonar. Pero por eso dice, aunque me he caído, me voy a ¿qué? Me voy a levantar, me voy a levantar. Y ahí es donde Dios está tratando de mostrarnos hoy en día que su misericordia, que su amor se sigue manifestando, así como lo hizo con este pueblo de Israel. Le digo, ya le había llegado al tope, ya le había llegado al límite, ya estaba cansado Dios. Sin embargo, tiene misericordia Dios, nos ama tanto hasta el día de hoy a nosotros también, que la tiene con nosotros, porque una y otra vez le hemos fallado y Él sigue fiel y verdadero con cada uno de nosotros. Aunque me caiga, ¿qué dice? Me levantaré. Y ahí es donde entra que esas caídas, pues obviamente nadie las espera, porque Él puede guardarnos de cualquier caída. Y en caso de que caigas, tanto abierta como secretamente, levántate antes de que el enemigo tenga tiempo de regocijarse. Proverbios 24, 16, si alguien lo tiene. Proverbios 24, sí, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo, ¿y qué dice? Y vuelve a ¿qué? A levantarse, más los impíos ¿qué? Caerán a la primera. A la primera. Y puede que hoy en día puedas pensar que ves a una persona allá que no es cristiana, que está bendecido y bendecido, y tú cae y no avanzas. Dirás, ¿cómo es posible que esa persona esté bendecida y yo, mire, caigo y ahí voy otra vez, caigo y ahí voy otra vez, caigo y ahí voy? Señor, ¿qué pasa? Bueno, creo que es el Salmo 72 o 73, creo, donde habla el salmista también, que dice que tuvo envidia de los que estaban en esa condición. Cómo eran bendecidos, cómo eran prosperados, cómo estaban contentos, alegres. Y él como diciendo, yo vengo los jueves, yo vengo los viernes, vengo los domingos y estoy en la iglesia y hago esto, hago lo otro y nada, Señor. Pero dice por ahí por el verso 17, 18, dice, hasta que entrando en el santuario me di cuenta cuál era el fin de ellos. ¿Qué entendió el salmista? Que aquel hombre o aquella persona que está siendo prosperada en todas las cosas puede ser y tener todo el dinero del mundo, pero su fin ¿cuál va a ser? Y tú y yo, aunque caigamos y nos levantemos, ¿cuál va a ser nuestro fin? La vida eterna con Cristo Jesús. Y aquellos con todo el dinero van a estar perdidos. Entonces ahí hay una gran diferencia, y por eso estamos hablando de esto, de que aunque nos caigamos tenemos que levantarnos. Nos lastimaron, nos hirieron, nos ofendieron, vamos para arriba y otra vez a caminar. No podemos quedarnos ahí. No podemos quejarnos, no podemos estar en esa condición de ay esto, ay lo otro, ay aquello. La hermana Borlotes, me duele aquí, me duele acá, me sube por acá, me baja por allá. Con todo y eso hay que levantarse. Hay que mantenerse, porque Dios espera que nosotros mantengamos firmes esta carrera de la cual vamos camino a la vida eterna. Y ahí es donde, aunque me caiga, dice, me levantaré 7 veces. El mismo verso 8 dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Porque dice ahí, aunque more en tinieblas, la segunda parte del verso 8, Jehová será mi luz. ¿Qué significa aunque more en tinieblas?
¿Ah? Aunque andemos en la oscuridad, pero ¿qué sería la oscuridad? Así que esté oscuro, que esté apagado todo esto. ¿Qué pudiera ser? Un problema. ¿Qué pudiera ser? Una enfermedad. ¿Qué pudiera ser? Una crisis. Cualquier cosa difícil, complicada. Te va a agarrar la amiga. Ay, sí. Sabemos que el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro, que nos guarda y nos defiende. Y que hay ángeles que están acampando en derredor nuestro. Y que nada malo le acontecerá al justo. Que somos hijos de Dios. Ahí es donde en medio de la circunstancia, en medio de esa tiniebla, en medio de esa oscuridad, quiere decir en medio de un problema, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier cuadro, Dios tiene el control. Y ahí es donde tenemos que gozarnos y decir gracias, gracias, gracias Dios mío, porque a pesar de la persecución, a pesar del problema, a pesar de la enfermedad, yo he confiado en ti esperaré y en ti no me moveré, solamente en ti confiaré. Y ahí nos mantenemos, ahí estamos seguros. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Porque la tiniebla, la oscuridad no resiste la luz. Si lo vemos desde el plano natural, usted ahorita llega a la casa, está apagado el cuarto, pues nomás le prende así, pum, ya ve todo. Si no le prende, pues no va a ver nada. Entonces ahí es donde usted ve la luz. Y eso es lo que nos muestra el Señor con esto de que el pueblo de Israel estaba pasando por todas esas circunstancias. Miqueas también se incluía dentro de este proceso que estaba viviendo. Pero él decía, aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Bendita tiniebla cuando toda la luz que tenemos es su santa presencia. Salmo 23:4, ¿alguien se lo sabe? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar seguros de que servimos a un Dios de poder, un Dios de sanidad, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios de no sé cuántas cosas. Es ese Dios que nosotros buscamos, que hemos creído. Le cuento, diga, cuénteme. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano. ¿Se acuerdan que les dije que tenía el cáncer en los pulmones? Totalmente deshechos los dos pulmones, ya tenía el tanquecito de oxígeno. Pues ya ni tanque de oxígeno trae. ¿Por qué pasó esto? Porque yo le decía, yo ahora empiezo a meditar. Uno de los deseos de mi padre era que todos conociésemos a Dios como el Salvador. Y yo le hice la exhortación a todos mis hermanos un día antes de que se fuera mi papá. Y les dije, vayan y díganle algo a papá. Y me acuerdo que él, de todos mis hermanos, otros dos más, él le dijo ahora recuerdo, por eso veo cómo Dios obró en este momento con su vida, porque quebrantado le dijo, papá, no te prometo mucho, pero voy a tratar de buscar a Dios. Con la voz quebrantada. Dice, no te prometo mucho, pero voy a tratar de buscar a Dios. Cuando le viene esto del cáncer pulmones, pues ¿qué le quedó? ¿Qué le quedó? Buscar a Dios. Y se agarró de Dios, se aferró en Dios, cayó en el justo momento exacto cuando fuimos con el apóstol, aceptó al Señor, empezó a someterse a tratamiento espiritual y tratamiento natural, y la victoria está en que hoy cada que le llamo, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Nunca lo había escuchado yo que dijera gracias a Dios. Pero a partir de ese momento le vino la luz a toda su tiniebla, a toda su oscuridad. Ahora él reconoce y le da gracias a Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y en ese proceso que aún todavía está pasando por lo último, pero ya está más para afuera que adentro. Y eso es lo que hace Dios, que dice aquí, aunque ande en esa oscuridad, Él me va a sacar,
Veremos su justicia, su gracia, su favor. Aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. Número 5. Habré de soportar la ira hasta que juzgue mi causa. Versículo 9. Dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a la luz, veré su justicia. ¿Qué dice? ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Cuántos creen que Dios es amor? Ya, pero ahí ¿qué dice? ¿Alguien que me lo repita? ¿La ira de qué? La ira de Jehová soportaré. ¿Por qué? Porque pequé contra él. ¿Cuántos entienden entonces también que Dios se enoja? ¿Cuántos creen que Dios se enoja? Está muy bajo el volumen hoy. Y entonces ahí es donde, cuando tú reconoces que le fallaste a Dios, y hay efectos y hay consecuencias, sin embargo, le sigues dando gracias ¿a quién? A Dios, y vas a pasar por ese proceso. ¿Por qué? Pues porque tú le abriste puerta a esa situación y vas a tener que pasar por esas circunstancias. Yo recuerdo a Marcos Witt cuando grabó un disco y video para ayudar a los hermanos, fíjese bien, para ayudar a los hermanos que ya estaban en Cristo Jesús, pero que padecían o padecen del SIDA, del AIDS. Porque ya ellos fueron perdonados, aceptaron a Jesús como su Salvador, pero el efecto de la enfermedad seguía operando. Y tarde o temprano iban a entregar ¿qué? Su vida. Sin embargo, ya su alma estaba ¿qué? Salva. Pero él, al ver ese cuadro que encontró en una iglesia, por eso le nació hacer ese video, grabar para recabar fondos y todo lo que se recabó para poder ayudar a todos esos hermanos que están en esa condición, que en un momento dado fallaron, cometieron el error, cometieron el pecado, entraron a la iglesia, Dios los ha perdonado, están caminando con el Señor, pero su vida está limitada por esos efectos. Hoy en algunos otros casos, gloria a Dios que hay sanidad, pero en algunos otros casos hay eso. ¿Por qué? Imagínate, si tú y yo a veces nos enojamos porque te hago algo, me haces algo y no soy capaz de perdonar. Ahora imagínate a Dios. Imagínate a Dios qué tipo de enojo le damos para que se enoje. Porque Dios es, ¿qué dice? Lento para qué? Lento para la ira y grande en qué. Entonces quiere decir que cuando Dios se enoja es porque mamás, papás le han dado a sus hijos cuando de plano se portaron mal. Oh, ay, ¿qué pasa? Ay, pobrecito. No, entonces ahí vemos cómo Miqueas dice, voy a aguantar, voy a soportar, voy a resistir su enojo de Dios. O sea, ¿qué más puedo pedir? Lo más importante es que ya estoy en Él, estoy salvo, estoy bendecido, pero estoy pasando por este proceso porque yo cometí un error, cometí una falta y no ofendí al hermano, a la hermana, no ofendí a la familia, no ofendí a Dios. Y la ofensa a Dios pues es lo más grande que puede darse. Y aquí dice que hay que resistir cuando hay ese enojo contra Dios. Es fuerte, pero lo importante es estar ahí. ¿Por qué? Porque a veces, usted ha escuchado a veces la gente, ahorita con todo lo que está sucediendo, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a Dios? Lo cuestionan. ¿Por qué Dios permites esto? ¿Por qué tiene que suceder? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué los están agarrando? ¿Por qué se los están llevando? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Pero nunca nos dicen de muchos de estos casos ahorita que están tomando, que muchos de ellos tienen un récord. Hay un récord.
Por eso les está pasando. Pero si estamos limpios delante de Dios, dice, nada malo le acontecerá. ¿A quién? Al justo. Y entonces todavía le preguntan, ¿por qué Dios? ¿Acaso Dios tiene la culpa de que hayas cometido una falta, una ofensa, un error y no hayas tenido la capacidad de venir y pedir perdón o perdonar? Porque todo eso es Dios. Y a veces hay juicios, por eso se habla, este es un juicio. Cuando corren las maldiciones generacionales, una compañera maestra, su familia le robaron un terreno a la mala, se lo quitaron. Y fue otro maestro que yo conocía. Descubrieron que él había sido, y los familiares dijeron, vamos a matarlo como mató a nuestro familiar. Y la maestra les dijo, no lo hagan, dejen que Dios obre, porque Él lo va a hacer mejor. Entonces no lo hicieron y dejaron que Dios obrara. ¿Qué pasó? Después de que este varón, compañero maestro, se robó ese terreno, pasan 4 o 5 años y uno de sus hijos de 22, 23 años se muere en un accidente. Y no pasa otro año y otro de sus hijos, el que venía atrás de 20 y tantos años, se muere en accidente. Y su nieto, que tendría 16 años, en otros 2 años se muere en accidente. Se le murieron 3 en fila. Mandó matar uno. ¿Cuánto le costó? 3. 2 hijos jovencitos y un nieto. Por hacer algo que es contra Dios. Y que esta compañera maestra dijo, dejen que Dios obre. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice, ¿qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré. Dejemos que Dios obre, no nosotros. Es mejor lo que hace Dios que cualquiera de nosotros. Podemos cometer un error. Entonces, veremos su justicia. Luego dice, en esa ira, en ese enojo, porque Dios nos tiene que disciplinar, hay que soportar hasta que Él nos juzgue. ¿Se imagina? Ya usted conoce la historia de Job. ¿Qué pasó con Job? Y era un hombre, ¿qué dice? Íntegro, recto, perfecto. Y sin embargo le pasó. Y si le pasó a Job, que no te pase a ti y a mí. ¿Qué pasó? Resistió, aguantó hasta el final. Ahí donde a mí me llama la atención de Job, cuando Dios le habla a los amigos que le dicen, ustedes hablaron con Job y en lugar de animarlo lo desanimaban, pero ahorita dice, para que yo los justifique, los perdone, vayan, que Job ore por ustedes y entonces ya les perdonaré. Y fueron donde Job. Yo me imagino que le dijeron a Job, Job, por favor, ora por nosotros. Dios nos manda que tú ores por nosotros. Y Job, hasta esa oración todavía estaba enfermo. ¿Tenía qué? ¿Qué tenía? Lepra. Él pudo haber dicho, ¿y yo cómo voy a orar si no ven cómo estoy? Con lepra. ¿Cómo voy a orar yo? No, fue obediente y oró por los amigos. Y dice ahí, después que hubo orado, ¿qué pasó? La lepra se fue. Se fue, ahí se fue toda la enfermedad. Aún él en esa condición, pero siendo obediente a Dios, lo hizo porque no era por causa de él, sino era por orden de Dios. Y él fue sano en ese instante. Y luego dice que no tuvo lo doble. Y las mujeres más bonitas de todo ¿qué Miss Universo hoy? Ni qué nada. Ya me imagino el pobre de Job, todos gritándole suegro. Tenía las más hermosas en aquel tiempo. Eso era el juicio que hace Dios cuando pasamos por ese proceso. Y el otro punto de ahí, me sacará a luz y veré su justicia. Con ese mismo versículo 9, porque dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Y luego dice, él me sacará a luz, veré su justicia.
Entonces ahí es donde dice que a los pacientes y confiados los llevará a la luz y hará que los tales contemplen su justicia en todos sus tratos con ellos, porque el todo lo ha hecho bien. Y finalmente, cuando Él nos traiga a esa gloriosa luz de la faz de nuestro Redentor y contemplemos su justicia en otros y en todos sus tratos con nosotros, mientras nosotros seamos peregrinos y extranjeros en la tierra, tendremos que ver la revelación del gozo que causa el poder ser bendecidos por el Señor. Aquí entonces nos dice, Él me sacará a luz y veré su justicia. Y estaba yo viendo un reportaje de un pastor de Dominicana, no sé si alguno lo ha visto, Juan Carlos Harrigan. ¿Cuántos lo han visto? Ok. Él fue a México, no sé qué fecha fue, a una entrevista en televisión. Y la reportera ya había entrevistado a muchos pastores y a todos se los acababa. Sabía cómo pegarles y sabía cómo ponerlos en evidencia y no había justicia. Entonces quería hacer lo mismo con Harrigan. Y dijo, no, yo me estoy preparado y lo voy a poner en evidencia ante el público. Y dice que Harrigan se puso a orar y estaba consciente de la entrevista. Y cuando llega el momento de la entrevista, se prepara y la mujer le empieza a hacer preguntas al principio sencillas para entablar la comunicación, pero después ya empezó con que, oiga, y usted creo que dice que tiene un avión y que viaja particularmente, ¿qué es eso? ¿Cómo es que le saca dinero a la gente de las iglesias con los diezmos y las ofrendas? Como que lo empezó a querer encajonar. Entonces Harrigan le dijo, mire, con respecto a eso, yo sé lo que es la pobreza, porque yo era un jovencito también de la calle, sin zapatos, sin ropa, sin comida. Yo sé lo que es vivir en esa condición, como para decirle, ¿cómo cree usted que yo le voy a estar sacando dinero a la iglesia, a la gente? Yo sé lo que es vivir, lo que es sufrir y pasar por ese cuadro para que usted me pueda decir que nosotros estamos haciendo como organización esta situación. No, no es así. Y entonces dice que de pronto le revierte la pregunta, para abreviar, le revierte la pregunta y entonces le dice Juan Carlos Harrigan a la locutora, a la reportera esta, le dice, ¿sabe qué? Yo lo único que ahora entiendo, y yo sé, porque Dios me está mostrando que usted dice, usted está muy molesta con Dios, está muy enojada con Dios. Y por eso tiene ese concepto de todos nosotros, porque el problema no somos nosotros, el problema es Dios. Porque dice, hace muchos años, su mamá suya, se murió en el hospital de esta enfermedad. Y ahí es donde usted tuvo el odio contra Dios. ¿Por qué no le sanó a su mamá? Y ahí empezó a quebrarse la locutora. Porque todo lo que traía adentro era a causa de que cuando su mamá estuvo en el hospital y no fue sanada por Dios, se fue todo contra Dios. Muchos de los que les hablamos de Dios y que están poniendo ese tipo de barreras fuertes, bien así, es porque están heridos. Porque algo pasó atrás y que aparentemente Dios no les respondió y por eso se desahogan. ¿Se acuerda de la película ese video también que está de Dios no está muerto? ¿Sí se llama esa? Donde hay un estudiante también que el maestro lo cuestiona y lo reta a que demuestre que Dios existe. ¿Y qué fue el final igual? Él había tenido una mala experiencia con Dios y por eso odiaba a Dios y por eso decía que no existía. Pero Dios dice que tiene y establece su justicia. Y tal vez aquí, gracias a Dios, de verdad gracias a Dios que no tenemos tanta persecución como en otros países, como en otras naciones, donde hay hermanos, hermanas que están en cárceles, que están presos, otros a punto de morir, otros mueren por causa del evangelio, una injusticia. Pero que cuando dice la escritura que muchos han pagado el precio, pero hay un versículo que dice, temed al que mata, ¿qué? El alma y no al que mata, ¿qué? El cuerpo. Porque de todos modos un día nos vamos a morir. Pero lo importante es que nuestra alma esté con
Dios, en esa comunión, en esa relación. Entonces ahí es donde dice, me sacará a la luz, veré su justicia. Estos son cosas de poder confiar en cierta manera y estar gozosos de que podemos pasar por estas situaciones, pero Dios está con nosotros. ¿Qué más razones podemos tener para gozarnos? En base del 18 al 20, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos, ¿qué? Antiguos. Entonces aquí vemos el cambio para todavía gozarnos más, porque cuando dice lo primero, ¿qué Dios como tú? ¿Que qué? Que perdona, ¿qué? La maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Él hace por su pueblo, primero, perdona la maldad. Qué consolación saber que su perdón pueda extenderse en nuestra falta de rectitud o principio moral, en nuestros tratos con nuestros semejantes. Estos pecados pueden no siempre ser evidentes ante los demás, pero están desnudos a sus ojos. Que Dios puede hacer esto, que perdona todo pecado, toda maldad. Se olvida, dice, que perdona la maldad. ¿Se acuerda de Dios mismo cuando el pueblo de Israel va caminando hacia el Éxodo y de pronto Dios dice, ya me cansé de este pueblo, ya me tienen hasta aquí, lo voy a destruir? Y le dice a Moisés, ya, Moisés, hasta aquí, este pueblo ya no avanza más, lo voy a consumir. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Una oración. ¿Qué le dijo? Señor, acuérdate que tú dijiste, que tú prometiste con tu palabra que llevarías a este pueblo a la tierra ¿qué? Prometida. No los vas a dejar a medio camino. ¿Qué va a decir este pueblo? ¿Qué va a decir el otro pueblo? ¿Qué va a decir aquel pueblo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Que no eres leal a tu palabra, a tu promesa? Entonces dijo Dios, oh, sí es cierto, por causa de esa palabra lo vamos a hacer. Por eso Dios perdona siempre y cuando todo sea conforme a ¿qué? A su palabra. Él perdonó a ese pueblo. Hay otro versículo que yo le he dicho que a mí me llama mucho la atención cuando dice, Dios, ¿cómo me arrepiento de haber creado al hombre? Porque el hombre es malo desde su juventud. Eso está pesado. Yo dije, Dios mío también tiene un momento difícil, tiene un momento crítico, porque estuvo cansado de esa misma creación suya que le estaba fallando. Y dice, ay, cómo me arrepiento de haber creado. Porque el hombre, dice, es malo desde su juventud. Por eso es que tenemos que orar mucho por los jóvenes. Porque en la juventud es donde deciden lo bueno o lo malo de sus vidas. Ahí comienza el inicio de la vida realmente del hombre o de la mujer en su juventud, donde van a tomar decisiones buenas o decisiones malas. Y dice, ¿cómo me arrepiento? Dice, pero dice, mirando abajo, halló gracia ¿en quién? En Noé. Debemos darle gracias a Noé porque miró Dios así, que halló gracia. No dijo, ay, nada más por este Noé, le voy a seguir. Por eso, ¿qué Dios? Dice, ¿qué Dios no puede que Dios puede perdonar toda nuestra maldad? Puede olvidar todo en nuestras vidas. Perdona la maldad. Número 2, olvida el pecado. Está dispuesto a pasar por alto nuestras transgresiones contra su santa ley y nuestra presuntuosa intromisión en el santo dominio de su presencia, como cuando acudimos delante de él en nuestra soberbia y en nuestro engreimiento. Olvida el pecado. ¿Qué significa olvida el pecado?
¿Se acuerda de la mujercita que le llevaron todos la gente? Y no es que a esa mujercita les contaron, les dijeron, no, la vieron haciendo el acto incorrecto. Y se la presentan a Jesús, y Jesús escribiendo en la arena, ni caso les hacía, pero tanto insistían que de pronto dijo, bueno, el que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Así que, a ver, tírale. Ya me imagino la hermana, no, tírale tú, no, que yo le voy a tirar, no, tírale tú, no. Pues como si tengo, ahorita como decíamos, el que no tenga pecado, levante su mano, pues todos tenemos. Y se empezaron a ir uno por uno, y se queda solo con la mujercita. Y entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué dijo? No lo sé, Señor. ¿Y qué le dijo a la mujercita? Vete, ¿y qué? Y no peques más. Vete y no peques más. Esa fue la condición que le dio Jesús a esta mujercita para olvidarse completamente del pecado. Y eso es lo que hace con nosotros a veces, que le fallamos, tenemos que reconocer, tenemos que pedir perdón y Él se olvida. Y nos pone como si nos arrancara una hoja sucia, nos pone una página blanca nueva para comenzar a hacer algo diferente. No retiene para siempre su enojo. Pregunta, diga, pregúnteme, ¿cuánto te ha durado tu enojo? El último. ¿1 hora? 2 horas? 3 horas? ¿1 día? 3 días? 1 semana? 1 mes? 1 año? Oh, aquí nadie se enoja. Aquí nadie se enoja. Dice aquí el Señor que no retiene para siempre su enojo. Él perdona. ¿Y nosotros qué hacemos? Me la hizo. No, va a querer que le perdone. Que se lo lleve la tristeza, pero yo no lo perdono. Y ahí nos mantenemos. Hemos enseñado que la palabra perdón significa ¿qué? Soltar, desatar. Olvidarlo. ¿Qué si la persona no me perdona? Ese es su problema. Tu problema es que tú ya pediste perdón. Si la otra persona no quiere, es su problema. Entonces, Él suelta. Él no se queda con todo eso. Por eso le entrevistaban a otro, no sé si era un rapero, un rockero, un cantante joven, en una estación, no sé si era colombiano, dominicano, puertorriqueño, no, mexicano no era. Y le preguntaban, ¿por qué tanto tu amor por Dios? ¿Por qué tú tanto hablas y crees ahora en Dios? Y le dice, es bien simple, porque Dios es amor. Dice que, no dice Dios contiene, Dios prepara, Dios, no, Dios es amor. Y cuando Dios es amor, entonces todo lo que yo empiezo a leer la Biblia, dice, y todo lo que es bueno lo recibo y me produce resultados. Y todo lo que es malo también lo veo, lo leo, y si hago lo malo, pues también me produce resultados. Pero me muestra lo bueno y me muestra lo malo. Y por eso yo ahora entiendo que Dios es amor y que Él verdaderamente puede perdonar a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso es lo que hace Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que no retiene para siempre su enojo, y nosotros nos enojamos y nos dura. Y ese enojo puede crear problemas y dificultades, porque delante de Dios pues no hay ahí en Primera de Pedro hay un versículo donde le habla al hombre que si no arregla la situación antes de acostarse con su esposa, no escuchará sus oraciones. Y hay muchos ejemplos más donde dice que Él no retiene para siempre su enojo y nos muestra su amor. 4, se deleita
en la misericordia. Se deleita en la misericordia. Es decir, no se deleita en juzgar, en cuestionar, sino dice que Él se deleita en su misericordia. Ezequiel 33:11, si alguien lo puede leer. Ezequiel 33:11. ¿Qué es la misericordia? Vivo, sí. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino. Hay un versículo muy fuerte, no sé si está en Corintios o en una de las cartas de Pablo, donde dice que Pablo ordena, el tal sea, ¿qué dice? El tal sea entregado a Satanás. Wow, ese está fuerte. Pero dice, con tal de que al final su alma sea, ¿qué? Salva, o sea, salvado. Pero dice, el tal sea entregado a Satanás. Quiere decir que Dios va a permitir que venga algo en la vida de esta persona para que eso que lo hace estar mal, lo haga buscar y depender de Dios al final. Entonces, por eso dice que no retiene para siempre su enojo y se deleita en la misericordia. ¿Qué dice la Escritura? Que nuevas son cada mañana, ¿qué? Nuevas son cada mañana sus. ¿Y qué es misericordia? Algo que no te mereces, algo que no me merezco y que nos los da Dios. Entonces dice que Él se deleita en eso, se deleita en la misericordia. Qué bonito cuando vemos a las mamás que cuando están sus bebés les dan su alimento, les dan todo lo necesario y el bebé lo disfruta y se goza, se deleita, aunque todo embarrado por arriba, por abajo, pero feliz de saber que le están dando todo. Se deleita, así es Dios, se deleita en su misericordia, porque nos pudiera dar a cada uno de nosotros de diferente forma, pero es tan misericordioso que Él se deleita cuando lo hace con nosotros. Muchachos de la banda, estamos terminando ya. 5, Él volverá a tener compasión de nosotros, pondrá bajo sus pies nuestras iniquidades. Va a conquistar, va a someter, es algo muy profundo que es meramente perdonar, y esto lo hace por la venida de su Espíritu, y es donde nosotros podemos ver que nuestra alma cambia completamente. Tiene compasión de nosotros y pone bajo sus pies nuestros pecados, nuestras iniquidades. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando nosotros, dice la Escritura, hijitos míos, si alguno cometiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Como dice Isaías, vengan y pongámonos a cuentas, ¿verdad? Y nuestras cosas ahí feas serán blancas como la lana. Todo eso solamente es que nosotros demos ese paso de fe, de acercarnos. Dios, si nosotros cuestionamos a Dios y queremos que nos responda a nuestra manera, estamos en un problema. Tiene que ser a la manera de Dios. Y Él va a tener compasión de nosotros, va a poner debajo de sus pies todas nuestras iniquidades. El 6, va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Se da cuenta que muchas veces cuando los ministros de Sanidad Interior y Liberación dicen, se van todos tus pecados, ¿a dónde? ¿A dónde? A lo profundo del mar. Ahí es donde, conforme a esta Escritura, por eso se declara eso, echar a la profundidad del mar todos nuestros pecados. Pudiera ser aparentemente lenguaje figurado, pero si lo miramos desde el punto de vista de Dios, sería que Él se lleva todos nuestros pecados. ¿Y sabe dónde se los echa?
Isaías 38:17. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Quién se lleva todos nuestros pecados? Jesucristo en sus espaldas. ¿A dónde lo azotaron? ¿A dónde lo golpearon en su cuerpo? ¿Dónde sufrió más? Por eso ahí se lo llevó todo. Ahí se lleva todo. Si nosotros entregamos, confesamos y le decimos todo abiertamente, como dice, pecados ocultos, pecados escondidos, pecados que tal vez la gente no sabe, pero que Dios sabe que tú y yo estamos haciendo, tenemos que rendir y entregárselas. Y por último, Él cumplirá sus promesas a sus hijos. Alguien busque Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Entonces hay que mantenernos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos de permanecer, de buscar, porque eso es lo que prometió. Todos estos rasgos que miramos ahorita constituyen la gracia del Padre, como ha sido revelado ahora en Cristo Jesús. Y que, por último, alguien busque Juan 6:37. Sí, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Y el 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Regocijémonos entonces en el Señor, estemos agradecidos porque hasta aquí todavía estamos en sus manos. ¿Lo cree? La confesión de nuestros pecados nos da esa esperanza basado en la misericordia de Dios para seguir adelante, para caminar, porque de una u otra manera es como decirte, ¿alguno de ustedes ha cometido una infracción del auto y le dieron su ticket de $75, de 150, de 300? ¿Alguien? A mí me tocó de 292. ¿Y qué hay que hacer? Pues pagarla. No lo pagues y a ver qué pasa. Si en el ámbito natural nos dan un ticket, hay que pagarlo. En el ámbito espiritual, hijitos míos, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Póngase de pie.